lo organiza concretamente el Comité de Comunicación del Colegio con la colaboración del Comité Nacional Español de Grandes Presas. Y tiene esta estructura, digamos, de organización porque uno de los objetivos del Comité de Comunicación del Colegio, que se ha constituido después de las últimas, se ha constituido modificado después de las últimas elecciones del colegio, pues lo que tratamos es de que se dé contestación a temas de importancia para la profesión desde el propio colegio. O sea, en ese sentido, pues ha habido ocasiones en que ha habido incidentes en algunas obras o en algunos proyectos relacionados con nuestra profesión, con la profesión de ingeniero de caminos, quiero decir, porque aquí no todos seremos ingenieros de caminos y me alegro mucho, pero lo que se trata es de que si hay un incidente o algún tema profesional en el que los ingenieros de caminos deberíamos dar opinión, pues que se analice por este comité de comunicación. Y luego en cada caso pues se irá haciendo la comunicación, la conferencia correspondiente con la colaboración de la asociación o de la organización pues que esté más especializada en el tema. En este caso, con el Comité Nacional Español de Grandes Presas. Entonces, vamos a arrancar la conferencia, la presentación. Es una presentación un poco larga, con lo cual vamos a ir con un cierto ritmo porque lo que no hemos querido es el dejar de poner fotografías o gráficos que son muy explicativos y entonces pues creemos que aunque pasemos un poco rápido por ellos, pero bueno, están disponibles y lo estarán en la página web del colegio. Entonces, esto, como digo, es una conferencia informativa. Las presentaciones las vamos a hacer Eduardo Echeverría, que es secretario técnico del Comité Español de Grandes Presas, Fernando Román Buch, que es profesor de la Politécnica de Madrid, y yo mismo como vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Caminos y presidente del Comité de Grandes Presas. Vamos a ver si vamos para adelante o para atrás, nunca se sabe. A ver, los problemas del directo que dicen los... Con este... Bien, entonces en esta presentación pues han colaborado las personas que se ve ahí, o sea que varias personas expertas en presas y entonces bueno pues hemos ido recogiendo de la información que están dando desde Estados Unidos, que lo primero que tengo que decir es que la información que está llegando sobre este incidente es muy amplia y prácticamente en tiempo real. Entonces esto está hecho a partir de esa información que ha aparecido en medios de comunicación, en páginas web, en blogs existentes en la red y gran parte proviene de organismos oficiales gubernamentales de Estados Unidos, por ejemplo del Comité Americano de Presas y por el momento pues evidentemente no hay una versión oficial y digo evidentemente porque cuando ocurre un incidente en una infraestructura, pues no es evidente la causa y como luego diré, pues nunca hay una sola causa. Entonces, esto vamos a hacer una exposición que tiene un cierto carácter subjetivo, lo más objetivo posible y hay que tomarlo con cierta cautela. Entonces, el objetivo de esta presentación, como decía antes, pues es por una parte, pues comunicar temas relacionados con la profesión en donde el colegio quiere dar su opinión o por lo menos información sobre ello y por otra parte pues nos sirve para conocer más sobre aspectos de seguridad de presas. Entonces en la presa de Oroville ahora ya Eduardo Echeverría nos cuenta las características de la presa. Puedes hacerlo desde ahí si quieres, ¿eh? Buenos días. La presa de Oroville
es una presa de materiales sueltos heterogénea, situada al este de la ciudad de Oroville, California. Está a unos 100 kilómetros al norte de la ciudad de Sacramento. Tiene una altura de 235 metros, lo que la convierte en la presa más alta de los Estados Unidos, y una capacidad de 4.663 hectómetros cúbicos. El aliviadero principal tiene una capacidad de desagüe de 7.100 metros cúbicos por segundo. Aunque parezca pequeño en las fotos, la longitud del aliviadero es de casi 1 kilómetro, o sea que es un aliviadero importante. Los usos de la presa: abastecimiento, 23 millones de personas, regadío, 300.000 hectáreas, generación hidroeléctrica, 2,2 millones de kilovatios hora y laminación de inundaciones. La construcción se inició en 1961 y fue inaugurada el 14 de noviembre de 1967. Es importante destacar que tuvo numerosas dificultades y que ya el hecho en sí de que se decidiera construir una presa de materiales sueltos implica que tenía unas particularidades el terreno que no admitía una presa de hormigón. Aquí se ve la sección tipo, con la zona impermeable, la capa de filtro, la sección tipo bastante típica, con el núcleo inclinado hacia aguas arriba. Y aquí tenemos una foto de la presa. Se ve como el cuerpo de presa de materiales sueltos, el aliviadero, que está aquí en la parte inferior de la foto, está en la margen derecha. También se ve, se puede apreciar... ¿tiene puntero? Bueno, sí. Perfecto. Esto de aquí, esta estructura, es el aliviadero de emergencia, que es la que, como luego se comentará, pues ha generado generó de hecho el dar la orden de evacuación. Aquí hago un pequeño resumen de los acontecimientos. Tenemos unos antecedentes de julio de 2015, donde la División de Seguridad de Presas del Estado, pues hay una referencia de que se hizo una inspección visual de la presa. Yendo ya a los acontecimientos que han habido en los últimos, pues a principios de febrero, se tiene que hay un periodo de lluvias. Conviene recordar que la presa venía de una situación el embalse venía de una situación de sequía muy importante. Entonces, hasta el año pasado incluso estaba prácticamente vacío. Viene un periodo de lluvias cuando se estaban metiendo 1.400 metros cúbicos por segundo por el aliviadero. Se observa un socavón en el aliviadero principal. En ese momento había margen de embalse y se decide dejar de desaguar mientras se inspeccionan los daños. Al día siguiente siguen entrando grandes caudales. Es necesario seguir con el desembalse de agua. En principio se está hablando de una explotación normal, pero como se han observado daños en el aliviadero, se reduce el caudal aliviado a 570 metros cúbicos por segundo y como las entradas siguen siendo importantes, pues sigue aumentando el volumen de embalse. Bueno, aquí hay una gráfica donde se observa junto con la media histórica y datos históricos de la situación del embalse, pues la situación que se tiene en el momento que empiezan a observarse los daños en el aliviadero. En ese momento el embalse estaba al 97% de capacidad. Aquí se aprecia mejor las condiciones del embalse, pues la media histórica, la capacidad máxima y cómo llega en un momento a superarse esa capacidad máxima, sobre todo por el hecho de que como se estaba restringiendo la suelta de caudales por el aliviadero principal y seguía habiendo importantes entradas, llega un momento que se supera la capacidad del aliviadero de emergencia y entra en juego el aliviadero de emergencia, que es la estructura que hemos visto antes en la foto. Comentar que era la primera vez también que entraba en juego el aliviadero de emergencia. El 10 de febrero, viernes, los daños en el aliviadero ya han crecido hasta una longitud considerable. Además, la erosión produce alta turbidez aguas abajo de la presa, afectando una piscifactoría. Luego iremos más sobre este tema, pero en ese momento pues también se empiezan a hacer trabajos para intentar salvar el mayor número de ejemplares posible de la piscifactoría. Después, la descarga, los ingenieros se ven obligados a reducirla debido a posibles daños en las líneas eléctricas.
Y también, en previsión de males mayores, se realizan trabajos forestales eliminando arbustos y árboles en una zona del aliviadero de emergencia. Así llegamos al 11 de febrero, cuando el caudal de desembalsado no es suficiente para evitar la subida del nivel de embalse y entra en funcionamiento el aliviadero de emergencia. Era la primera vez que entraba en funcionamiento. Es una estructura de hormigón de unos 9 metros de altura. Empieza a verter sobre la ladera y, de momento, pues, al día siguiente empieza a observarse que el aliviadero de emergencia ya tiene un problema de erosión evidente y se plantean, pues, pequeñas maniobras de evacuación. Ya en la madrugada, bueno, yo esto lo vi en la madrugada del domingo al lunes, hora española. Ahí era todavía en la noche en la zona, en California, era domingo por la noche. Ya se da una orden de evacuación masiva porque lo que se aprecia es que el aliviadero de emergencia está teniendo una erosión importante en la ladera y podría ceder, y ahí tienes un volumen, una altura de 9 metros de columna de agua multiplicada por toda la superficie del embalse Sakota, lo cual los daños podrían ser importantes. En cualquier caso, es una evacuación preventiva, que además el 14 de febrero se levanta, o sea, dura unas 48 horas. Aquí vemos, pues, un pequeño plano conceptual. Se aprecia el aliviadero, la presa, el aliviadero y la zona del aliviadero de emergencia, que, como hemos comentado, es una zona de monte. El aliviadero vierte directamente sobre esa zona y que no tenía ningún tratamiento previo. Aquí, bueno, pues esta diapositiva también ha circulado por las redes sociales. Es simplemente, pues, operaciones en la presa, una propuesta de actualización que comentan que se hizo en 2005, que implicaba revestir la zona sobre la que vierte el aliviadero de emergencia, y los demás hechos que hemos comentado. Aquí se ve una foto muy gráfica en la que se tiene el aliviadero principal vertiendo y el aliviadero de emergencia también vertiendo, y los efectos de la erosión. Bien. En este punto, Fernando Román nos cuenta la parte de geología y geotemia. Lo siento, yo me pongo de pie porque los focos, no estoy acostumbrado a hablar sentado. Quizás sea mi docencia. Lo anterior ha costado el bajarlo de la red. Así que todos vosotros bajáis y punto, más o menos. Esto no está en la red, pero se puede bajar, y por lo tanto tenemos que decir que hay que ser mucho más cautelosos porque hay alguna interpretación que es totalmente subjetiva. Este es un plano bajado del SGS, del Servicio Geológico de las Obras Públicas, y que es básico. Es un plano, o sea, esto, por cierto, es mucho más fácil entrar en el IGME en España, que tenemos planos de escala 50.000 y las memorias que se pueden bajar muy bien. Y aquí lo máximo que yo he encontrado son planos de escala 1, 250.000 con muy buena definición. Bueno, las dimensiones de la presa podríamos imaginar que la geología es de detalle, pero no, la geología es 250.000. Y ahí califica las zonas azules jurásicas como rocas volcánicas, aunque dice rocas volcánicas, no es exactamente cierto. Esto es un corte en este sentido, de ese plano, no de la presa. Entonces la presa estaría ahí estaría. Es decir, encima de esa cosa que pone MV, que son rocas metavolcánicas. Este es otro plano, la presa, si os fijáis, está aquí y el corte está por aquí, es decir, que estaría en estos piquitos de color gris o gris verdoso, que son rocas, y entramos aquí abajo, pone rocas metavolcánicas del Jurásico. Bueno, este es otro plano que es difícil datarlo porque no está muy claro que esté en el servicio geológico, pero viene a decir lo mismo. Y esto ya son algunos artículos que hemos conseguido recopilar, porque en casi todas las publicaciones académicas que después hablan de las ofiolitas, de la banda, de las
Smartville Ophiolite Belt, de la banda de ofiolitas donde está la presa. Los que tenemos alguna inquietud geológica, pero que no tenemos ni idea de geología, yo soy así de sencillo, lo de ofiolita, pues cuesta trabajo. Pues ofiolita no es más que ofis, que es serpiente, y litopiedras, es decir, piedras que parecen tipo serpiente, piedras verdosas. Ah, bueno, eso ya me suena más, una ofiolita. Pues las ofiolitas de Smartville, que están aquí ya datadas y escrito algo mejor en un plano del Damwood Resource de California, que está la presa, y esto es un plano ya de más detalle, y estos son las ofiolitas, que aquí lo pone arriba, lo que pone en inglés de ese plano, del Jurásico, las ofiolitas, la banda, la facies metamórfica de Smartville ofiolitas, y abajo está la traducción. Y ahora veremos lo que son. Esto es una licencia que yo me he dado de geología, que se lo cuento a mis alumnos, permitidme esta licencia un poco pedante de profesor. Estamos en la costa oeste norteamericana, en la placa americana. Aquí está, para vosotros, la placa americana. Aquí está la placa del Pacífico, que subduce bajo la placa americana, junto con una serie de fallas transformantes en esos dos bordes convergentes, y esas fallas transformantes, algunas causa de las grandes actividades sísmicas de un poco más al sur. Bueno, pues en ese banda o cinturón de placas tectónicas, en ese fenómeno de subducción se generan rocas volcánicas. Bueno, pues originariamente todo esto son, toda la banda de Smartville son estos arcos volcánicos de rocas andesíticas, rocas basálticas con tufos, piroclastos, lapilli. Si unos cuantos millones después las placas se siguen juntando, esas rocas originalmente volcánicas, andesíticas y basálticas se metamorfizan. Yo, como ingeniero de caminos cartesiano que soy, me cuesta trabajo pensar que una andesita, que es una roca alucinante, se pueda metamorfizar. Bueno, se metamorfiza, es cuestión de presión. Y se transforman, fenómenos físicos, químicos, se transforman más o menos en una serie, digamos que esquistosa. Peor. Si fueran andesitas, estaríamos en un problema menor, pero son rocas metavolcánicas. Entonces, el punto final son una serie esquistosa que además tiene la particularidad que se puede meteorizar en superficie con mucha más facilidad que lo que se metamorfiza las rocas, que lo que se altera las rocas andesíticas. Bueno, esa es la roca. ¿Y qué ocurre? Yendo a lo anterior, si estos son los esfuerzos tectónicos, estos son los esfuerzos dinámicos de metamorfismo, la roca genera unas rocas foliadas esquistosas en dirección perpendicular a los grandes esfuerzos, que son precisamente esas rocas que ahí están buzando hacia aguas arriba del aliviadero. Están buzando hacia aguas arriba. Y es una serie esquistosa. Es decir, la dirección principal de debilidad es subparalela a la coronación de la presa, perpendicular a la dirección del aliviadero. Eso dice mucho en favor de la presa. La presa se encuentra con una roca en el fondo estratificada y empuja contra ella. Aguas abajo, en la margen izquierda del río Ceder, ahí está la roca buzando hacia aguas arriba, y son esta serie esquistosa de colores verdosos, matices de colores. Estas fotos son de un geólogo que no he conseguido identificarlo, por más que le he escrito, que se dice que es doctor en geología, y tiene unas fotos fantásticas en la web rockdoctravel.com. Él no se identifica, no sé si es que no quiere, ¿verdad? Y entonces dice, ahí hemos señalado un espesor de suelo roca meteorizada y unas meteorizaciones probablemente de origen hidrotermal, eso es lo que dice rockdoctravel, pero con toda la estructura perpendicular a la dirección del agua en el aliviadero, lo cual es bueno, lo cual va a favor de la estabilidad general. Evidentemente, estas rocas esquistosas tienen un poquito más, son un poco más meteorizables que otra roca normal y genera un suelo que me he atrevido, estoy hablando como el Papa, me he atrevido a marcar ahí como un suelo residual. Yo entiendo que el aliviadero ha quitado ese suelo residual y se ha cimentado, pero no sé nada, no tenemos ningún dato. Y la presa, entiendo que al menos los pintos que cimentan el núcleo impermeable están cimentados sobre la roca. De hecho, hay alguna foto por ahí que están saneando con agua todo el espesor del suelo meteorizado y cimentando con hormigón encima de la roca blanda en términos de roca, muy buena como suelo. Un detalle importante es que estamos en una zona sísmica. Yo discrepo del señor Hart. Yo creo que la presa
no está, perdón. La presa no está ahí, está un poco más para acá, pero es igual. Estamos en una zona sísmica con determinadas magnitudes y se generaron en el año 1975, se generaron esas fracturas que están indicadas ahí. Hay un detalle, ahí está representado la subida de la carrera de embalse, las oscilaciones y el número de terremotos. ¿Eso significa inducida? No lo sé. Pero hay un momento determinado, cuando se produce una determinada bajada del nivel del embalse, se aumentan los fenómenos, los eventos sísmicos. ¿Significa inducida? No lo sé, estamos en la zona sísmica. Pero ese detalle está publicado en el año 75. Muchas gracias, Fernando. Bueno, como veis, lo que hay es mucha información. O sea, se puede recoger mucha información mirando a través de Internet y, bueno, por otra parte, también hemos estado en contacto con algunos de los organismos que están trabajando en este tema. Hablando del aliviadero principal, pues aquí veis la zona de compuertas. Estas fotos son muy descriptivas. Aquí veis una reparación, una inspección de juntas y grietas que se hizo en 2009. Entonces, pues bueno, si, como veremos luego, pues por alguna de esas juntas se ha ido el aliviadero, no de estas que repararon, sino por alguna de las juntas de placas. Esto es ya el aliviadero con un principio de rotura, o sea, ahí todavía la parte de la derecha del aliviadero pues ha empezado a llevarse suelo, pero todavía no de forma muy importante. Aquí se ve el aliviadero y está mejor visto el cajero izquierdo del aliviadero, que realmente pues ha habido un momento, se aprecia en alguna de las fotos, que se queda el cajero como en puente encima de un hueco que ha producido el agua. Aquí se ve. Entonces aquí ya se ve la zona de roca, ya se ha ido a la parte de suelo. Esto es lo que os comentaba, o sea que tienes agua que está saliendo por debajo del cajero izquierdo, que luego naturalmente se marcha. Aquí se ve cómo va progresando la rotura. Esto otro punto de vista. Y bueno, pues todo este proceso, ahí, os podéis fijar en lo que os decía, que el cajero izquierdo pues se queda como en puente, y ahí lo que se ve en esta foto muy bien es que todos los mechinales están echando mucha agua, o sea que todo el terreno lo tienes completamente saturado de agua, con lo cual tienes unas presiones intersticiales también importantes. Esto ya va avanzando la rotura, ya veis que la parte de la derecha pues empieza a faltar más terreno. Estos son dos fotos comparativas de un momento y otro consecutivos. Aquí ya, bueno, pues el típico lío que se forma cuando el agua encuentra cualquier obstáculo, pues que empieza a decir, pues esto me lo voy a quitar de encima. Aquí se ve la zona de las placas donde se produjo la primera rotura, que aquí se ve muy bien. O sea que ahí se ve que hay una junta de placas en donde pues las que estaban aguas abajo se ha ido. En alguna de los primeros vídeos que se publicaron de esto, cuando todavía no estaba muy roto, pues daba la impresión de que se había producido cavitación en la junta entre placas de la solera. Aquí es una inspección que se hizo cuando todavía el aliviadero de emergencia no había empezado a dar problemas, entonces pues ahí se está mirando los daños en el terreno. Bueno, esto pues aquí esto ya veis que el cajero derecho en cambio se ha roto y a continuación se ha roto el izquierdo y tienes como una banda, se tiene como una banda, a ver, como una banda en esta dirección que parece como que hubiera habido algún problema con el terreno y eso hubiera favorecido la rotura. Esto es un vídeo
que vamos a ver si nos funciona. No. Porque este es más explicativo que las fotos. O sea, esto es un vídeo hecho después de la rotura. Os podéis fijar ahí la cantidad de terreno que ya falta en la parte derecha, según estamos mirándolo. O sea, el agua pues ha dejado el aliviadero y se ha ido por una zona más débil, que es lo que hace siempre. O sea que a partir de un determinado momento ha ido socavando el terreno y se ha marchado por el lado que le era más fácil. Esto lo tenéis, aquí veis cómo están cortadas las placas, que algunas se han quedado en ménsula, y la profundidad que se ha conseguido, digamos, que el agua ha producido en la roca, ha llegado hasta la roca y se ha llevado una profundidad de suelo impresionante, que coincide con lo que antes contaba Fernando. Esto es visto desde aguas abajo, que ahí se ve el espesor de suelo perfectamente. Todos esos escombros han ido a parar al río, con lo cual ha habido un momento en el que ha habido que dejar de funcionar con la central hidroeléctrica de Piedepresa porque se había subido el nivel de aguas abajo y ha habido que pararla. Y ahora... Bueno, aquí no se ve todavía muy bien, se veía mejor en las fotos generales, ahora sí se va a ver en la distancia entre el aliviadero principal y la presa. O sea, hay todo este cerro que vemos a la derecha, pues que separa el aliviadero de la presa, ¿eh? Lo cual, pues esto ha sido un incidente serio, pero es un incidente que no afecta para nada a la estabilidad de la presa, que aquí la estamos viendo. Aquí vemos la presa y que hay todo este monte que está entre el aliviadero y la presa. O sea que en ese sentido, pues en el proyecto de esta presa pues está muy bien pensado, de forma que aquí se ve mucho mejor, no hay interferencia entre la presa y los problemas del aliviadero. Aquí vemos también el aliviadero de emergencia, que está aquí, ¿eh? Y entonces realmente hicieron un proyecto bastante bien pensado, porque tienen por un lado su presa de materiales sueltos aquí, a distancia de la presa tienen el aliviadero principal y a pesar de que este aliviadero está previsto para 7.100 metros cúbicos por segundo, pues pensaron que hacían un aliviadero de emergencia por si acaso. En alguno de los artículos que se han publicado hay algún experto o alguna persona pues que ha dicho que claro, que este problema era porque ahora con el cambio climático pues los caudales hay que considerarlos de otra manera, que no valen los datos antiguos y que entonces pues que insinuando que es que el aliviadero no tenía suficiente capacidad. El aliviadero tiene capacidad de sobra, como digo, 7.100 metros cúbicos por segundo, ha llegado a verter 2.000 y pico, y si no hubiera habido rotura, pues es que esta avenida, la presa y el aliviadero ni se habrían enterado. O sea que realmente hay una cierta tendencia a pensar que las series hidrológicas ya no valen, pero es que nuestros antecesores en el proyecto y construcción de presas, pues la verdad es que se tomaban bastantes seguridades, o sea que no dejaban las cosas demasiado justas. Entonces, causas de la rotura del aliviadero principal, pues aparte de que es imprudente aventurar una hipótesis sin disponer de datos, porque es lo que ahora están investigando los ingenieros del Departamento de Recursos Hidráulicos de California, pues una cosa que marca la experiencia que tenemos los profesionales de presas es que nunca hay una sola causa de rotura. O sea, puede haber una causa que parece principal y luego hay otras que llamamos concausas, con lo cual pues podemos decir, bueno, pues en el año 2013 se produjo un incidente semejante en una zona muy próxima.
Y 15 días antes de este incidente existía una pequeña cavidad en la losa, en la solera de... Entonces, un problema de cavitación, pues aparentemente, como os he dicho antes, en una zona de junta de losas, pues parecía que se estaba produciendo cavitación. Erosión interna por los drenes existentes bajo la losa, erosión de todo el terreno que tienes debajo de esa zona rota, pues tienes una zona muy saturada, según se ha visto, con los mechinales echando agua, con un suelo muy erosionable, como también se ha visto, y con una zona de contacto suelo-roca, pues que bueno, pues había bastante suelo que el agua podía quitar de en medio. Entonces, todas esas causas, alguna más, pues eso es lo que cuando se produce una rotura, pues la verdad es que el análisis de lo que ha pasado es complicado, o sea que y naturalmente los ingenieros del departamento de recursos hidráulicos pues están dando vueltas a todas las hipótesis posibles y como son gente meticulosa, pues acabarán sacando un informe en donde nos contarán cómo se han combinado las distintas concausas para llegar a esta rotura. Y como suele pasar, pues aprenderemos de ello. Esto, aquí lo que se ve es esas grietas en el aliviadero. Bueno, esto es más detalle de lo mismo. Esto es antes de que fallara. Aquí se empieza a ver una zona que parece que está un poco levantada. Ahí se ven los mechinales echando agua y se marca la zona en donde parece que había una junta que no estaba suficientemente lisa. Y luego tenemos el aliviadero de emergencia, que es este dique, este pequeño dique de 9 metros de altura, de hormigón, puesto en un lateral de la margen derecha de la presa, y que, bueno, pues la idea que tiene efectivamente es que si el embalse llegaba, o sea que los que proyectaron esta presa no solo pusieron un aliviadero de 7.100 metros cúbicos por segundo, que es muy importante, sino que además pusieron este aliviadero de emergencia que pensaron que no se usaría nunca, claro, que es lo normal. Entonces, aquí se ve, pues, vamos a ver, aquí se ve el aliviadero de emergencia vertiendo, lo tenéis aquí. Y ya se ve pues que es una ladera que está sin proteger y que por lo tanto pues el soltar caudales importantes de agua por esa zona pues no está previsto. Una cosa es que hubiera una pequeña lámina de agua y otra cosa el que se viertan caudales importantes. Entonces, esto es la erosión que se produjo en el aliviadero de emergencia con un sobrevertido solamente de 30 centímetros durante tan solo 6 horas. Aquí veis el vertido sobre el aliviadero. Aquí ya empezando trabajos de reparación que ahora comentaremos. Aquí es como quedó. Aquí veis que había una carretera. Esta carretera que ha desaparecido pues simplemente por el paso del agua de una lámina de 30 centímetros, pero claro, todo esto es grasuelo. Entonces, según un periódico local, pues entre los años 2003 y 2005, pues hubo unos grupos medioambientalistas que propusieron al gobierno federal que se reforzara el vertedero del aliviadero de emergencia, o sea, que se pusiera hormigón en la ladera, y según los medios locales, que bueno, esto ahora todo va saliendo de aquella manera, pues un ingeniero consideró que sería una circunstancia muy excepcional, efectivamente, ha sido muy excepcional, y que en cualquier caso no afectaría el control del embalse ni pondría en peligro la presa. A la presa efectivamente no la pondría en peligro, lo que sí pasa es que, como decía antes Eduardo, pues esa lámina de agua saliendo por esa zona sin proteger, pues evidentemente haría un daño importante en la zona de aguas abajo. Entonces ahora pasamos, Eduardo sigue con la reparación del aliviadero de emergencia.
Bueno, pues inmediatamente cuando se observa el fenómeno y se empieza la evacuación y inmediatamente, en cuanto el nivel del embalse baja lo suficiente para que deje de verter el aliviadero de emergencia, empiezan a plantearse los trabajos de reparación. Básicamente, lo que se está haciendo hasta ahora es, ahí se ve la bomba, vertido directo de hormigón sobre el terreno. Esta foto la verdad es que es bastante expresiva de por sí. Los camiones hormigonera esperando para verter. Es del 17 de febrero de 2017. Aquí se ve más detalle, aparte de lo que es el vertido de hormigón, el relleno de cavidades con sacos y escollera. Ahí se ven los sacos preparados y cómo se van colocando con helicópteros. La regularización también en zonas determinadas. Realmente, en base a que esto se está haciendo en tiempo real, pues realmente lo que están intentando es estabilizar en todo lo posible la zona de aguas abajo del dique. Se ven más trabajos de cómo se está, pues lo que comentamos, hormigonando, rellenando. Ahí se ve claramente el pie del aliviadero de emergencia, cómo estaba erosionado y descalzado. Bueno, esto es una pequeña inciso en el tema de la seguridad y salud de obras, que nunca hay que dejarlo de lado, incluso aunque sea en una emergencia. Vamos a comentar otro tema que también consideramos que es muy importante, que es cómo se ha gestionado la emergencia. Porque realmente, en todo momento, la situación ha sido de transparencia total. Se han dado conferencias de prensa todos los días. Además, la conferencia de prensa se ha observado coordinación entre las... Bueno, perdón, es que lo pongo... Estaba en inglés, lo pongo también aquí en español. En todo momento se ha procurado informar a la gente. Además, se ha observado coordinación. Las ruedas de prensa, conferencias de prensa que se hacía todos los días, normalmente solía ser el sheriff del condado junto con un representante del titular de la prensa, con lo cual se estaba haciendo una acción coordinada de dar la información desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista de seguridad a la población. Aquí se pone un poco pues los datos de la evacuación que se ordenó. Destacar lo único, el titular que ya sabíamos, de que la evacuación afectó a más de 180.000 personas. Lo que comentaba de cómo se da en tiempo real la información. Incluso aquí tenéis una foto de pues lo que debe ser parecido a la sala de protección civil. Allí pues la transparencia es total. También como la información que se dio se intentaba en todo momento centrar en lo que era realmente el problema, huyendo de titulares como que la presa se va a caer. No, la presa en todo momento no ha sufrido ningún problema. El problema estaba en el aliviadero de emergencia, que podía ceder y provocar serios daños aguas abajo. Bueno, comentar también que, por lo que hemos investigado, en la presa de Oroville, el plan de emergencia en vigor se actualiza cada año. Además, se realizan simulacros anuales. Muy importante el tema porque aquí han tenido un caso real de una emergencia real y a todos los efectos ha funcionado como se esperaba. Un pequeño detalle que recogimos también de la prensa, dice: evacuados recogen cepillos de dientes donados de un centro de socorro. Es decir, cuando la evacuación estaba estudiada hasta el más mínimo detalle. Vamos, que no les faltaran ni cepillos de dientes. Como ya se ha comentado antes, la evacuación no solo fue de humanos. Otra de las cosas que se hace en un plan de emergencia es detectar todas las afecciones, cuantificarlas, y en el momento que tienes que tirar el DER para proceder a declarar una situación de emergencia y actuar, pues saber lo que puede estar afectado. Y aquí pues el ejemplo de la evacuación de los peces de la piscifactoría, que había aguas abajo de la presa. Más sobre la evacuación de la piscifactoría. Gestiona el rescate de millones de peces y huevos de pescado. También el flash flood warning,
cómo se tenía delimitada, esto también en los planes de emergencia se tiene delimitada las zonas de afección. Las posibles, en las noticias se daban los mapas de inundación. Esta información también está contenida en los planes de emergencia, diciendo pues las afecciones según la secuencia horaria, según el modelo que se haya utilizado. Luego, bueno, la típica imagen americana, la gente pidiendo que Dios bendiga a los trabajadores que están luchando por la seguridad de la presa. En fin, como conclusión, el tema de hay que dar mucha transparencia en la información en tiempo real, y es a lo que tenemos que tender nosotros a la hora de atender emergencias de este tipo. Ahora, José Polimón va a dar las conclusiones. Bueno, esto, refiriéndome a lo que decía antes, pues son suposiciones que están por confirmar. Entonces, pues evidentemente hubo unas lluvias extraordinarias respecto al aliviadero principal, pues lo que os he contado antes, o sea que había un deterioro previo en esa zona en 2013, pero luego se resolvieron a partir de febrero del 17, pues entonces se advirtió que había una pérdida en la solera. En fin, son lo mismo que os he contado antes, recogido aquí en una sola transparencia. Y con respecto al aliviadero de emergencia, pues evidentemente al tener un aliviadero de emergencia que vierte hacia una zona sin revestir, pues eso da unos problemas pues que son los más claramente identificables. Entonces, a continuación, pues la orden de evacuación a la que se ha referido Eduardo, pues que fue de 200.000 personas en un solo día, y el desalojo se levantó el Día de los Enamorados, o sea, el día 14 de febrero, y el coste de la reparación se estima pues entre 100 y 300 millones de euros. Entonces, ¿qué es lo más importante o qué lecciones podemos sacar? Aquí, espera, pasa a la siguiente transparencia que me parece... Bueno, no. Realmente esto es ahora el comunicado que ha dado el Comité Americano de Grandes Presas. Pero antes de llegar a esto, lecciones que podemos sacar desde nuestro punto de vista. Pues en primer lugar, ha habido una información completamente al día, al minuto casi, de lo que estaba pasando. Ventaja de esa disposición hacia la información, pues que se evita que haya personas que puedan pensar que qué estará pasando realmente y qué es lo que estarán haciendo los ingenieros y qué es lo que nos estarán ocultando. O sea, esto se ha hecho completamente transparente y creo que esa es una experiencia que sirve para todos y que debemos aplicarnos cuando tengamos algún incidente, y a veces, como sabemos, eso nos cuesta trabajo, y yo creo que nos cuesta trabajo porque queremos contar lo que está pasando, pero más que lo que está pasando, porque queremos ya contar por qué ha pasado. Y el por qué ha pasado, pues se tardan meses a veces en conseguir definirlo. Entonces, una enseñanza de este tema es que hay que contar lo que está pasando, y bueno, pues hay que estudiar paralelamente por qué ha pasado, pues para poder explicarlo luego, pero no esperemos a tener las causas, porque eso, bueno, pues la experiencia demuestra que pueden ser meses, incluso pueden ser años, como en algún caso nos ha pasado. Entonces, esa es una experiencia. Por otra parte, es fundamental tener los planes de emergencias de presas preparados y, bueno, pues igual que los tenían ahí preparados, también los tenemos en España, los planes de emergencia de presas, y hay que llegar pues al detalle de hacer simulacros y al detalle de ver cómo se plantea cuando hay que evacuar personas, pues cómo se les atiende, dónde y tal. Todo eso pues está en los planes de emergencia de presas. Y luego pues hay otra enseñanza, evidentemente, y es que una presa se construye, dura muchísimos años, pero naturalmente hay que cuidarla, o sea que hay que hacer, como estos señores han estado haciendo, pues inspecciones de tanto en tanto, que no es que te eviten por completo el que tengas un incidente, pero evidentemente, pues si se produce un incidente,
se reduce la importancia del incidente porque se ha estado actuando preventivamente. En ese sentido, pues vamos a pasar a la siguiente. Entonces, el comunicado que es del Comité Americano de Grandes Presas, que lo llaman Comprender Oroville, que es aplicar un enfoque de sentido común a la infraestructura crítica de Estados Unidos, pues aquí lo que viene a decir, está ahí escrito, pero no voy a estarlo leyendo porque se explica rápidamente. Pues lo que empieza diciendo es que vivimos una vida rodeada de peligros, dice, de riesgos, en la mayoría de los cuales rara vez pensamos. Y entonces pone el ejemplo pues de los neumáticos desgastados en el coche que conducimos, o que el techo de nuestra casa puede estar fuera de combate ya, y en cambio pues o la calidad de los alimentos o la condición de una presa en nuestra comunidad. Entonces todos esos son riesgos que tenemos alrededor y que los acontecimientos recientes pues han llevado a algunos a pedir el final directo del uso de las presas en América. Y entonces, pues lo que hace la comparación ahí es tanto como decir, pues entonces si los neumáticos los tienes gastados, pues tiras el coche, y si el techo de tu casa pues está en malas condiciones, pues destruyes la casa, y entonces, pues evidentemente hay que ir en el sentido de cuidar lo que tenemos. A nadie se le ocurre pues tirar el coche porque los neumáticos se han gastado. Pasa a la siguiente. Entonces, pues dicen que están, por supuesto, muy preocupados por la causa y los efectos de la reciente emergencia en la presa de Oroville. Aquí es donde incide en que proporciona agua potable a 23 millones de personas en California, que hay que recordar, como antes ha dicho Eduardo, es que la sequía de esta zona fue tan importante que en el Foro Mundial del Agua, que se celebró en Corea hace 2 años, se pusieron fotografías de este embalse en donde los barcos y barquitas que había en el embalse estaban en el fondo y el embalse estaba prácticamente seco, incluso una zona en donde las instalaciones para embarcar en esas embarcaciones pues estaban totalmente arruinadas por falta de agua. Entonces, y después de esa fase de sequía, pues ha llegado esta lluvia importante. Entonces, aquí dice pues que equivale a 2 de cada 3 personas que viven en el estado, que el agua almacenada en el lago Oroville riega 750.000 acres de tierra cultivable, que ayuda pues a alimentar las familias y mantener a los agricultores empleados, y produce 2,2 millones de kilovatios hora de electricidad para alimentar a 200.000 hogares. O sea que, por último, pues si la presa de Oroville no hubiera estado en ese lugar, pues no habría podido retener la inundación que había producido estas precipitaciones extraordinarias que ha habido, con lo cual las zonas que se han evacuado preventivamente pues no habría dado ni lugar a evacuarlas porque habrían sido destruidas por la inundación. O sea que esta presa es una pieza pues muy importante del proyecto de agua del Estado de California, junto con otros miles de presas de la nación que ofrecen beneficios similares para todos y que merecen nuestra atención y no nuestra burla. O sea, esto es un comentario un poco dolido del comité americano, porque en todas partes cuestionabas y siempre hay gente que las cosas las ve muy fáciles y dice lo que hay que hacer es quitar las presas. Pasamos a la siguiente. Entonces, aquí dicen que investigadores independientes revisarán los eventos ocurridos, determinarán por qué ocurrieron y recomendarán las medidas a implementar para evitar que ocurra de nuevo un evento similar, y que aunque es fácil centrarse en aspectos negativos en Oroville, hay algunas acciones positivas a considerar. Por ejemplo, lo que comentaba antes Eduardo, los gestores de la presa de Oroville y los gestores de la mayor región de los condados que se especifican ahí tenían un plan de acción de emergencia establecido, y el público respondió rápidamente cuando los administradores de la presa identificaron una amenaza potencial. Y estos planes de emergencia se actualizan, como hemos dicho, anualmente, y el Departamento de Recursos Hidráulicos está obligado a realizar un ejercicio anual para asegurar que el plan, cuando se vaya a necesitar, pues se lleva a cabo correctamente. Pasamos. Así que en lugar de demoler esta instalación crítica, el incidente en Oroville es una señal de que ahora es el momento de hacer mayores inversiones en nuestras infraestructuras para mejorar su seguridad y su fiabilidad.
Esta iniciativa crearía miles de empleos bien remunerados. Se ha iniciado un debate nacional sobre el mecanismo para invertir en nuestras infraestructuras. O sea, a los americanos les pasa como a todo el mundo y como nos pasa a nosotros. Decimos, tenemos una cantidad importante de infraestructuras, tenemos que aplicar fondos, tenemos que invertir para conservarlo y mantenerlo. Entonces, ¿de dónde sacamos el dinero? ¿Cómo encontramos los recursos estatales y federales para mejorar y construir infraestructuras más fuertes y más sostenibles para su rehabilitación y reparación, para aumentar la información al público y los programas de seguridad e inspecciones en las infraestructuras, y para las infraestructuras, incluidas las presas y los diques de contención que ya no sirven para lo que fueron construidos? ¿Cómo trabajamos con las agencias gubernamentales para desmantelar estas instalaciones? O sea, el problema al final acaba siendo, es un problema técnico, pero claro, al final una enseñanza que sacamos todos, naturalmente los primeros, los que han sufrido este incidente, pues es que bueno, pues ahora se necesita dinero para arreglar esto, y además para acciones preventivas, de forma pues que en otras instalaciones pues no se tengan problemas parecidos. Entonces, pues ese es un problema que tenemos en todos los países. Cuanto más presas tenemos, pues evidentemente el encontrar fondos para hacer las inspecciones pues es más complicado. Y lo que pasa que nosotros, en el caso español, aplicando a España, tenemos una organización muy buena. Tenemos las confederaciones hidrográficas que aplican sus fondos para estos trabajos y que realmente están encima para que se eviten incidentes como este o parecidos. ¿Pasamos? ¿Ya? ¿Esta era la última? Bueno, pues entonces, en resumidas cuentas, tenemos que mentalizarnos, y esto es una cosa que por eso el Colegio de Caminos está queriendo hacer este tipo de campañas informativas. Tenemos que mentalizarnos de que tenemos unas infraestructuras que son fundamentales para el país y que lo que tenemos que hacer es apoyar el que se conserven y que no tengamos problemas que podríamos evitar. O sea que se necesitaría una mentalización social en donde dijéramos, bueno, pues tenemos lo que tenemos gracias a las infraestructuras que hemos hecho. Entonces, que hubiera un mayor apoyo social para todas las infraestructuras que tenemos y concretamente para las presas. Eso es fácil de decir, es muy difícil la situación para ir en ese sentido, pero bueno, si no empezamos no lo haremos. Este es un problema que existe a nivel global, o sea que la Comisión Internacional de Grandes Presas tiene un comité del que yo soy vicepresidente sobre la información al público y la educación, y nos estamos preocupando de hacer pues acciones informativas en todo el mundo. Aquí tenemos el comité equivalente dentro de Spancol y bueno, pues la única forma es empezar desde abajo. O sea, tenemos que ir, voy a decir, a los colegios, o sea, tenemos que ir a los institutos, tenemos que mentalizar, porque la información que se recibe a esos niveles pues está, digamos, sesgada por falta de conocimiento. No digo que sea mala intención, que a veces la hay, pero lo que hay es desconocimiento de lo que tenemos y del valor que tiene. Entonces, en ese sentido, pues espero que dentro de no mucho tiempo pues os convoquemos para ver un documental que ha hecho la Sociedad Americana de Ingeniería Civil, la ASCE, que está muy bien hecho, en donde precisamente lo que hace es hablar de infraestructuras de ingeniería y el objetivo, como ellos dicen, es el K12, o sea, el que eso está destinado a la gente joven desde el nivel de kindergarten, del jardín de infancia, hasta los 12 años. Y entonces con eso, pues por una parte, pues pensamos que conseguiremos un mayor apoyo, y por otra parte hay otro problema que también se quiere
que se quiere ir solucionando, y es que en este momento las vocaciones para ser ingeniero civil en el mundo o para ser ingeniero de caminos se han reducido de forma importante, con lo cual en una reunión que hemos tenido la semana pasada en Buenos Aires con los colegios de países iberoamericanos, lo que había era la preocupación porque para las infraestructuras que tenían previstas no tenían suficientes ingenieros. Eso a nosotros nos está viniendo bien porque estamos poniendo ingenieros españoles en otros países, pero claro, es que ese problema también lo vamos a tener nosotros, también lo vamos a empezar a tener porque ahora mismo, ya esto se sale un poco del tema, pero aprovecho, si algún joven quiere hacer, alguna quiere hacer ingeniero de caminos, canales y puertos o una carrera de ciclo largo, se encuentra con un panorama en donde no sabe cómo se llega a eso, porque con el lío que hay de los grados, pues empieza a hacer un grado y hay grados que no conducen luego al máster, con lo cual pues la gente se va quedando en los grados y corremos el riesgo de tener un porcentaje muy alto de grados y un porcentaje bajo de máster, lo cual sería pues una descapitalización del país, y de cara a la competencia internacional evidentemente pues sería lamentable, y por eso hay que actuar sobre ello. Entonces, esto es lo que os queríamos contar aprovechando el incidente de la presa de Oroville, no solo el incidente, sino conclusiones o digamos lecciones aprendidas, y ahora cualquier pregunta que queráis hacer, pues estamos a vuestra disposición, y si podemos contestarla, bien, y si no, os diremos que no podemos, por falta de conocimiento. El desagüe de fondo dejó de funcionar al poco tiempo porque al elevarse el nivel de agua con los escombros que cayeron en el río, pues empezó a tener problemas de cota, y entonces ha ayudado muy poco. Igual que pasó con la central hidroeléctrica. O sea, una de las cosas que están haciendo es limpiar el cauce del río para que el desagüe de fondo y la central hidroeléctrica, aunque son caudales de distinto orden de magnitud, pero que vayan funcionando. Sí, Paco. ¿No crees que la causa de que estemos hablando de un incidente en esta presa, que es buque insignia de las presas americanas, una presa de 275 metros en el año 67, solo se podía hacer en California? No es que dejara de llover simplemente, porque si hubiera seguido lloviendo hubiéramos tenido un accidente gravísimo en esta presa. Y me consta que los ingenieros californianos estaban asustados, vamos a dejar ahí la palabra. En segundo lugar, ¿cuántas presas en España de materiales sueltos tiene el aliviadero de emergencia? Y en tercer lugar, nuestro buque insignia, la presa de Tous, ¿tú consideras que 8.000 euros en 13 años, que es el coste externo? 8.000 euros, sí, 8.000 euros para la presa de Tous en 13 años, que se tarda en hacer la segunda revisión de seguridad, ¿es suficiente? ¿O en vez de ir a los colegios también habría que ir al Ministerio de Hacienda a pedir algo más de dinero? Nosotros en un caso como este también habríamos estado, y lo hemos estado en otros casos, pues amedrentados, claro, y lo hemos pasado mal, evidentemente, eso no hay duda. Ahora, dices, ¿no habría que tener más dinero para esto? Pues sí, ya lo he dicho, pero es que donde hay que ir a reclamar, y por eso hablo de la sensibilidad social, es a Hacienda. Como tú has dicho, claro, es que no, o sea, no conduciría a nada decir, pues vamos contra el Ministerio de Medio Ambiente, pero si tienen lo que tienen, o sea, ya lo saben ellos que tienen que conseguir más fondos, pero claro, pues la dificultad está en conseguir esos fondos, ¿eh? O sea que esto puede servir para mentalizarnos todos en ese sentido, pues seguramente. Es que una de las cosas curiosas que tiene este caso es que
a un caso que está en Estados Unidos, a miles de kilómetros, le hemos dedicado esta conferencia informativa, y si esto hubiera pasado más cerca, igual no habíamos podido hacerlo, por falta de información. O sea que insisto en que aquí lo que es fundamental es el tener información en tiempo real. Clemente. Sí, Pepe has insistido bastante que una lección que tenemos que aprender para aplicar las posibles lecciones en el caso español es que tenemos que contar las cosas con transparencia y tal. Claro, yo eso hay que tener en cuenta a qué sociedad nos dirigimos. O sea, no es lo mismo una sociedad que dice que Dios guarde a los que están luchando por no sé qué, que si cuentas unas determinadas cosas, sobre todo durante el propio incidente, pues puedes ir a tu casa como sepas donde vivas y te prenden fuego con la familia adentro, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, yo creo que el comité de información al público es esencial. O sea, fíjate lo que nos falta todavía para que haya unos niños con carteles por las carreteras diciendo pues que Dios guarde a los que están evacuando la avenida en cualquier presa de las españolas porque están luchando por nuestra seguridad. O sea, bueno, que es que estamos años luz. Completamente de acuerdo. O sea, por eso, como decía antes, tanto el Comité de Información al Público de AICOL como el nuestro y como el colegio, pues estamos en la idea de que hay que ir haciendo una campaña que es de largo recorrido, que no se consigue en poco tiempo. Ahora mismo la experiencia demuestra en España que se dan datos de alguna presa y se toman de esos datos los que interesa manipular, y entonces lo que tienes son unos titulares de prensa pues demoledores. Pero bueno, pero también es verdad que tenemos que atender más a los medios de comunicación, tenemos que usar más las redes sociales, o sea, tenemos que informar nosotros directamente. Yo en ese sentido recomiendo las redes sociales porque es la forma en que se informa de forma directa. Entonces, y además en muy pocas palabras, y con una foto, con un enlace a una página web, pero nos queda muchísimo, claro. Sí, Paco. Hay una cosa que no he acabado de entender. ¿Cómo es posible que, no sé, quizás no lo haya entendido bien, que una presa que abastece a 23 millones de personas, que abastece en electricidad a 200.000 personas y que tiene riega 300.000 hectáreas, pueda tener problemas de financiación para, digamos, hacer cualquier tipo de reparación? No sé, o sea, ¿los americanos lo tienen tan mal organizado como los españoles? Sí. Porque vamos, en España es evidente que falta un mecanismo de financiación, es decir, cualquier infraestructura debe tener un dinero destinado a costes de conservación y mantenimiento, sí, que deben de incluirse, digamos, en la manera, digamos, de sostener esa infraestructura. Es decir, en este caso, lógicamente los beneficios son impresionantes. O sea, estamos hablando de un abastecimiento a la mitad de la población española, o sea, que en un solo embalse. Sí, sí. Pero no lo sé, vamos, es decir, yo creo que en España, efectivamente, lo que se ha comentado antes, no hay que hacer esas cosas. Yo creo que hay que hacer muchas cosas, pero lo que hay que hacer es establecer un mecanismo de financiación claro, es decir, una ley que regule cómo se deben de financiar las infraestructuras hidráulicas. Sí. O sea, lo que no puede ser es que se esté mendigando en los presupuestos, mendigando, y que organismos, por ejemplo, con las confederaciones, organismos autónomos que dependan de lo que de las limonas que le van dando y que no tengan un presupuesto claro de conservación y de mantenimiento de las infraestructuras, y unos medios humanos y personales. Es decir, es que estamos... Yo creo que es tremendo. Pues sí, es tremendo. Pero claro, es que no existe planificación. El Departamento de Recursos Hidráulicos de California, pues es el equivalente en este caso a la Confederación Hidrográfica, y entonces va haciendo sus cosas, como se ha visto, hicieron inspecciones en 2013 claro, y tal, pero claro, pues pero es que ya no hay ellos mismos se preguntan, ¿y ahora cómo conseguimos más dinero? Ahora no hay planificación hidráulica, hay planificación que llaman hidrológica, donde realmente hay otros profesionales que son los que están dirigiendo esa planificación. Es decir, se ha echado a los ingenieros de las oficinas de planificación, se ha echado a los ingenieros de las comisarías, es decir, ahora mismo
Hay un vacío, por ejemplo, en la Dirección General del Agua, con 2 subdirecciones que no hay subdirectores y no hacen falta, parece que no hacen falta. Y hay una subdirección, por ejemplo, de dominio público, que gestiona todas las presas de los concesionarios, donde no hay un solo ingeniero de caminos. Un solo ingeniero de caminos en una subdirección de dominio público hidráulico. Hemos llegado a eso. Y luego, además, claro, pues al final... En esta sala, en muchas ocasiones hemos dicho pues que se estaba destecnificando la administración y que había que retecnificar. Sí. Pero claro, es que los que dirigen los organismos a tecnificar no tienen los fondos para hacerlo. No, sí tienen los fondos, ¿cómo no? ¿Cómo que no pueden regular las funciones de los puestos de trabajo para decir aquí tiene que haber un ingeniero? Es que da igual poner a un ingeniero con un biólogo. ¿Cómo que no? Claro que sí que pueden, lo que pasa es que no les da la gana de establecer las funciones de los puestos de trabajo en la administración. Esa sería la única forma donde debe haber un ingeniero de caminos o un ingeniero industrial o otro tipo de ingeniero, estuviera ese profesional. Pero ahora mismo realmente estamos asistiendo, es decir, si en una situación de crisis, en las confederaciones existen una figura que es el comité de crisis. Y en los miembros del comité de crisis en un sitio es abogado, el otro es no sé qué. Bueno, estos son señores, pueden tomar decisiones sobre apertura de compuertas. ¿Qué pasa? Y ahí sí que hay una función establecida, digamos, en un reglamento. Y no pasa nada. Absolutamente no da la gana. Y hay que hacer una ley de financiación de las infraestructuras que regule y de alguna manera, porque de todo el sistema, digamos, de financiación que tienen las confederaciones es un sistema obsoleto, donde además se producen subvenciones encubiertas y cosas que distorsionan todo lo que es el funcionamiento y la explotación de las infraestructuras. Sí, hay mucho que hacer. Casi todo. Sí. Gustaría que viniera a los plenos del comité. Creo que lo que dice es sensato. Bien, ¿alguna otra cuestión, Alberto? No, simplemente abundando un poco en lo que ha dicho Paco respecto a los 23 millones de habitantes que abastece el embalse del que depende el embalse de Oroville. Es decir, que el embalse de Oroville es el mayor regulador de los recursos de las aportaciones del río Sacramento. El río Sacramento, bueno, el Feider, que es un afluente por la margen izquierda. El río Sacramento desemboca en la bahía de San Francisco, junto con el río San Joaquín. Con esos se utiliza para abastecer San Francisco, que no está mal. Pero de ahí parte un canal de gran longitud y de enorme caudal que abastece a la ciudad de Los Ángeles. Es decir, que si se deja, no puede abastecer, una pequeña ciudad como es esa de Los Ángeles, quedaría sin suministro. Sí, efectivamente. ¿Algo más? Tenemos una... ¿Dónde tenemos la presentación? PDF. ¿Dónde está el PDF? Sí. Bueno, es solo para vuestra información, ya que estamos hablando de estos temas, pues lo que quería poner, no, pero déjame pasar. O sea, lo que la pregunta es, bueno, ¿y en España? ¿En España qué tenemos? Bueno, pues en España para los temas de seguridad de presas tenemos, pues por ejemplo, las guías técnicas de seguridad de presas hechas por Spancor por encargo o en colaboración con la Dirección General de Obras Hidráulicas. Estas se han ido haciendo a lo largo de los años. Son unas guías técnicas muy buenas, muy prestigiadas internacionalmente, en donde siempre nos están pidiendo que las traduzcamos o que las pongamos accesibles en la web. Algunas ya están accesibles en la web, algunas ya están traducidas al inglés, y entonces, bueno, pues digamos que con esa documentación pues tenemos una base para los temas de seguridad de presas. Y luego pues, tenemos por otra parte programas de formación, como es el máster que tenemos de operación y seguridad de presas, que se estableció precisamente porque para conservar, mantener, operar presas,
pues en las escuelas técnicas no se da formación, y por eso nació este máster que bueno, pues está siendo seguido por gente pues de todo el mundo, sobre todo de España y Sudamérica, claro. Y que bueno, pues también es la envidia en ICOL cuando decimos que tenemos este máster. O sea que, lo quiero decir, no quiero sacar pecho de que estamos fenomenal. Lo que sí quiero decir es que tenemos montado el sistema de transferencia de conocimiento y que tenemos suficiente base tecnológica como para atender los temas que hay que proyectar, las cosas que hay que proyectar, construir, explotar, y que por otra parte pues eso no se puede parar, o sea que realmente hay que seguir dando formación. Si antes os decía que hay que cambiar el aire a la gente joven, pues también hay que cambiar el aire y hay que dar formación a la gente según sale de las escuelas para que tenga la capacidad necesaria para trabajar en estos temas. Entonces, bueno, pues aquí hay un montón de actividades de Spancol que podéis ver en la página web, y entonces pues ahí, como sabéis, tenemos jornadas técnicas, tenemos cursos, y todo eso está destinado pues a eso, a que tengamos, como tenemos un cuerpo profesional muy bien formado y que realmente pues resuelve los temas del día y resuelve los problemas cuando se presentan. O sea que esto simplemente es una visión de lo que hay, para que sepáis que cualquier cosa que necesitéis en relación con seguridad de presas, pues primero mirad la página web y entonces pues ahí podéis acceder a informaciones pues útiles para la seguridad de las presas. Y después de esta cuña publicitaria, pues si no tenéis nada más, pues levantamos la sesión. Fernando, perdona. Era simplemente hacer un comentario sobre el aliviadero de emergencia de esta presa, ¿no? Que el aliviadero de emergencia en este caso es que era absolutamente imprescindible, porque con la categoría de la presa, el régimen de avenidas que debe de tener, y teniendo en cuenta que tiene un aliviadero con compuertas, era imprescindible hacer un aliviadero de emergencia. En los casos aquí en España, yo no los conozco todos, pero en algunas presas de materiales sueltos que tienen compuertas, lo que hay es un resguardo, que la compuerta puede verter por arriba hasta la avenida que se haya considerado extrema. Sí. O sea que creo que es que en este caso el aliviadero de emergencia era imprescindible. Sí. No era una opción simplemente para casos extraordinarios. Era imprescindible tener compuerta del aliviadero. Está muy bien la aclaración, porque además ese es un tema que aquí vivimos después del accidente de Tous, y que se resolvió pues en que muchas presas ya no se pusieron compuertas, y el resguardo que tiene la presa de Tous, que es pues, muy grande. No hubiera habido compuertas, no hubiera habido aliviadero de emergencia, la situación hubiera sido mucho peor. En este caso. Muy bien. A ver, tenemos una pregunta por allí al fondo. Hola. Están comentando que era imprescindible el aliviadero de emergencia. ¿No ven ustedes un fallo de diseño en este aliviadero, en la cimentación de él? Bueno, o sea, aquí efectivamente, pues cuando vierte por el aliviadero de emergencia se produce ese socavón, dice, y eso pone en peligro al aliviadero de emergencia. También es verdad, pues que si se hubiera hecho el revestimiento de la ladera que se propuso y que se descartó, pues lo que estábamos hablando antes de que cómo les puede faltar el dinero, bueno, pues era una cosa de 100 millones de dólares y el ente federal correspondiente dijo, pues es que no estoy dispuesto a poner los 100 millones de dólares. Bueno, pues sí. Entonces, estas cosas, pues evidentemente te puede pasar. O sea, si tienes una cosa sin revestir, pues empiezas y has pensado que aquello no iba a verter nunca y empieza a dar problemas, pues sí, pues tienes que ir a repararlo.
que debería haber estado un poco más protegido eso, pero eso es fácil decirlo, siempre se puede hacer las cosas mejor. Bien, pues si no os parece mal, pues lo dejamos en este punto. Os agradezco la atención y, como os decía al principio, seguiremos informando de otros temas, sean de presas o sea de otra cosa. Así que muchas gracias.